mundo y representamos el reino de Dios aquí en la tierra. Que tú también tengas compasión de tu cómo están los tiempos. Gloria a Jesús. Damos toda gloria, toda honra a Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y gracias a Él estamos aquí hablando de su grandeza. Su hermano y amigo José Cabral, con una palabra de parte de Dios para tu vida. En esta preciosa hora queremos tratar un tema muy importante, muy especial, dentro y fuera del pueblo de Dios. Porque es un tema tan importante, tanto para los amigos como los hermanos. ¿Por qué debemos de ser humildes? Gloria a Jesús. Vamos a hablar de este tema. ¿Por qué debemos de ser humildes conforme a la palabra de Dios? La palabra de Dios es el manual por el cual el hombre debe de regirse. Santo es el Señor. ¿Por qué debemos de ser humildes? Vamos a estar utilizando una cuanta cita bíblica, la cual pueden ir anotando para que la puedan buscar como siempre lo hacemos. Vamos a tomar el libro de San Juan, su capítulo 3, verso 27. El libro de Romanos, su capítulo 7, verso 18. Salmos 139, desde el 1 al 7. San Juan 15:5. Mateo 18:4. Filipenses 2 del 5 al 8. Mateo 5:3 y Proverbios 22:4. Estas son las citas las cuales vamos a estar leyendo para que así podamos desarrollar este precioso estudio. ¿Por qué debemos de ser humildes? Y entendemos que la humildad es la virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Esa es la humildad. Es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Y podemos entender que la humildad es un valor opuesto a la soberbia. Santo es el Señor. Y lo primero que debemos de hacer es desligar la humildad de la pobreza. Porque muchas veces cuando vamos a hablar de humildad, la persona lo asocia con la pobreza. Alabado sea Dios. Y entendemos que no podemos asociar la humildad con la pobreza. Porque hay personas que tienen dinero y son humildes. Pero hay personas que son pobres y son altivos, son arrogantes. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Entonces, si entendemos que la humildad es una virtud atribuida a quien ha desarrollado la conciencia de reconocer sus propias limitaciones. Santo es el Señor. Vamos a estar leyendo el libro de San Juan, su capítulo 3, verso 27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. ¿Por qué debemos de ser humildes? Porque no tenemos nada que sea enteramente nuestro. Eso lo dijo Juan mientras él estaba caminando sobre esta tierra. Sus discípulos fueron y le dijeron: Juan, aquel el que estaba contigo, que tú diste testimonio de él, está bautizando y está predicando. Y Juan le dijo: déjenlo, hablando de Jesús, porque no puede nadie recibir nada si no le fue dado del cielo. Por eso es que tenemos que ser humildes, porque nosotros en esta tierra no tenemos nada que sea absolutamente nuestro. Todo lo que tenemos sobre la faz de la tierra es porque el Señor le ha placido. Es porque el Señor nos lo ha entregado. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser soberbios si nada de lo que poseemos fue porque nosotros con nuestra fuerza lo conseguimos? Es porque el Señor ha tenido misericordia y nos lo ha entregado. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? Que lo mismo que yo tengo, si el Señor le place, me lo puede quitar. Lo mismo que tú tienes,
el Señor te lo puede quitar y si Él quiere se lo entrega a otro. Entonces, ¿por qué tenemos que ser soberbios? Tenemos que mantenernos humildes. Y esto va dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera del pueblo de Dios. Los ministerios que tenemos dentro de la iglesia, lo tenemos porque el Señor le ha placido los dones, los talentos. Es porque a Dios le ha placido entregárnoslo. Y el día que Él quiera, Él no lo puede quitar. Santo es el Señor. No tenemos nada que sea enteramente nuestro, porque todo esto le pertenece al Señor. Y por su misericordia, Él nos lo ha prestado, pero es para que le demos buen uso. Santo es el Señor. Vamos a ver qué dice Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Santo es el Señor. Somos totalmente indignos de lo que tenemos. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Somos totalmente indignos de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando, alabado sea Dios, y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea, el hacer el bien no está en mi carne no está. Pero en mi espíritu, de parte de Dios, entonces Dios ha depositado el hacer el bien. O sea que el bien que yo hago, no lo hago porque yo quiero, no lo hago porque mi carne quiere. Lo hago porque Dios ha depositado eso. Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios por eso que Dios ha depositado en nosotros. Y darle buen uso. Sacarle provecho en Dios. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Que ese don, que ese talento que el Señor nos ha entregado, nosotros podamos utilizarlo para beneficio de la obra de Dios. Para beneficio de nuestra comunidad. Para beneficio de la sociedad. Porque eso no es nuestro. Eso fue el Señor que le plació. Porque como le dice Pablo a los romanos, en mí no está el hacer bien, en mi carne, hablando de su carne, pero en mi espíritu sí lo está. Santo es el Señor. Entonces, si en mí no está hacer el bien y yo lo hago, quiere decir que yo no lo hago porque yo quiero, sino porque el Señor le ha placido. O sea que yo era indigno de hacer el bien, pero Dios por su misericordia me dio la oportunidad de hacerlo. Entonces ese otro punto por el cual nosotros debemos de ser humildes, tenemos que mantenernos humildes. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Dice Salmo 139. Vamos a leer desde el verso 3 y 4. Ahí está marcado desde el 1 al 7 para que usted lo pueda leer completo, pero para hacer el video más corto, vamos a leerlo desde el 3 al 4. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todo mi camino te son conocidos, porque aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aleluya, porque Dios nos conoce. Tenemos que ser humildes, porque Dios nos conoce. Dice el salmista aquí, aún la palabra no está en mi boca y ya tú la conoces. Aleluya. Dios nos conoce por completo. Entonces, ¿cómo yo voy a estar con altivez? Si Dios conoce todo mi camino. Santo es el Señor. Si Dios conoce todo mi caminar. Has escudriñado mi andar, dice la palabra. Y mi reposo y todo mi camino te son conocidos. ¿Qué tenemos nosotros oculto delante de Dios? Por más que el hombre se esconda, por más que el hombre haga la cosa oculta, por más que el hombre quiera aparentar, por más que el hombre se vuelva soberbio, delante de Dios estamos desnudos. Santo es el Señor. Delante de Dios el hombre está desnudo. Mi alma adora al Dios que vive. Entonces este es un motivo más para nosotros mantenernos humildes. Porque todo lo que somos es porque el Señor le ha placido. Porque Dios, por su misericordia, nos dio la oportunidad de serlo. Santo es el Señor. Vamos a leer el libro de San Juan, su capítulo 15, verso 5.
Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Sin Jesús no somos nada. Sin Jesús nosotros no somos nada. Él dijo que él es la vid y nosotros somos los pámpanos. O sea, nosotros somos las ramas. Y nunca la rama se puede creer más grande que el árbol, que el tallo. Nunca. Y separado de del tallo, del árbol, la rama nada puede hacer. Separado de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Separado del Señor, nosotros no tenemos validez. Santo es el Señor. Y qué bueno fuera que los amigos entendieran esto. Que separado de Dios, lamentablemente nada pueden hacer. El Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Separado de Él no podemos llevar fruto. Separado del Señor no podemos hacer nada bueno. Que era lo mismo que le explicaba cuando Pablo le hablaba a los romanos. Porque el hacer el bien no estaba en él. O sea, separado del Señor no se puede hacer nada bueno. ¿Qué bueno puede ofrecer el hombre separado del Señor? Muchas veces nosotros pensamos y decimos, no, que yo soy un buen hombre. Fulana es una buena mujer. Eso me recuerda a mí la historia del joven rico, que fue donde el maestro. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Eso fue lo primero que Jesús le dijo. ¿Por qué me llama bueno? Jesús podía decir que él era bueno, pero Jesús estaba hablándole al hombre en su condición de hombre, no en su condición de Dios. ¿Por qué me llama bueno si bueno solamente hay uno, mi Padre que está en el cielo? ¿Usted sabe por qué Jesús dijo eso? Para que ningún hombre sobre la faz de la tierra coge ese atributo para él. Porque Dios no conoce completamente. Y Dios sabe que esta carne es orgullosa, es vanidosa, es soberbia. Esta carne muchas veces quiere coger la gloria para ella. Por eso es que Dios nos mantiene siempre humillados. Y por eso tenemos que ser humildes. Muchas veces nosotros, Dios por su misericordia nos permite hacer algo en Él. Nos permite hacer una buena obra. Y nosotros queremos coger la gloria. Y es porque tenemos una carne que nos quiere dominar. Santo es el Cordero, aleluya. Tenemos una carne que quiere tomar el dominio y el control de todo. Santo es el Señor. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Usted sabe que para entrar al cielo tenemos que ser santos. Y solamente a través de la humildad nosotros podemos llegar a la santidad. Solamente a través de ser humilde. Porque una persona altiva, una persona soberbia, no está en santidad. Santo es el Señor. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero si usted no tiene humildad en su corazón, si usted es una persona soberbia, si usted no es una persona humilde, lamentablemente usted no está en santidad. Y dice la palabra que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Entonces por eso tenemos que ser humildes si queremos ver a Dios. Y ahí Jesús le dijo a su discípulo, alabado sea el dulce nombre de Dios, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como uno de estos niños es el mayor en el reino de los cielos. Los discípulos se estaban preguntando, ¿cuál va a ser mayor en el reino de los cielos? ¿Cuál? ¿Tú quieres ser mayor en el reino de los cielos? ¿Tú quieres ser mayor en tu congregación? Sé humilde, sencillo. Sé humilde y será grande en Dios. Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Jesús fue nuestro mayor ejemplo de humildad. Santo es el Señor. Por eso Pablo le dice a los filipenses que no hagan nada por contienda ni vanagloria, sino que tomen a Jesús como mayor ejemplo. Que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, porque Él no escatimó ser Dios. Él no escatimó ser Dios para venir a morir aquí en la tierra. Y dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Se hizo obediente, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre. Vino a esta tierra, se humilló. Y si Jesús, siendo el mismo Dios aquí en la tierra, caminando entre los hombres, fue humilde, se humilló, ¿por qué nosotros que somos sus seguidores no podemos hacerlo también? También tenemos que ser humildes. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Jesús, el día de la última cena, dice la palabra, que tomó y lavó los pies de su discípulo. Total humildad. Santo es el Señor. Dios ayuda a los humildes. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios ayuda a los humildes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de los pobres en dinero. Le está hablando de los pobres en espíritu. Y no le está hablando del Espíritu Santo. Le está hablando del espíritu, de la altivez. Le está hablando de la altivez del hombre. Bienaventurado el hombre que es humilde, porque de ello es el reino de los cielos. Pero para ser humilde el hombre tiene que tener a Dios en su corazón. Porque fue como le leímos en Romanos. Esta carne siempre quiere tener el primer lugar. Siempre quiere mantenerse activa. Pero cuando el hombre tiene a Dios, alabado sea el dulce nombre de Dios, entonces el hombre se mantiene humilde. Y Dios es quien pelea por los humildes. Y Dios le entrega el reino de los cielos a los humildes. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Proverbio 22:4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. La humildad es el camino hacia la verdadera grandeza. Santo es el Cordero. La humildad es el camino hacia la verdadera grandeza. Usted quiere ser grande, humíllese, manténgase humilde. Usted quiere ser grande delante de Dios, manténgase humilde y usted verá cómo el Señor lo engrandece. Santo es el Señor, aleluya. Por eso es que dice Proverbios, riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. El hombre que es humilde, como decimos en buen dominicano, tiene todo ganado con Dios. El hombre que se mantiene humilde, entendiendo que lo que tenemos, que lo que portamos, no lo portamos porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios le plació y tuvo misericordia. Y así como Él tuvo misericordia conmigo, también la tiene contigo. Así como Él tuvo misericordia contigo, también la puede tener con otro. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Entonces, estas son señales, estos son puntos que nos indican el por qué tenemos que ser humildes. Jesús fue humilde. Los hombres de Dios fueron humildes. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Podemos ver la misma situación del apóstol Pablo. Cuando antes de conocer al Señor, él perseguía a la iglesia, un hombre altivo,
tenía carta para donde quiera que encontrara un cristiano, uno que profesa el nombre de Cristo, traerlo, arrastrarlo si era necesario, y si es posible darle hasta muerte. Era un hombre altivo, pero él entendía que lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo para Dios, porque él era celoso de las tradiciones de su padre, pensando que con esto estaba agradando a Dios. Pero cuando este hombre tuvo el encuentro con Dios, entonces podemos ver cómo Dios lo humilló, lo tumbó. Alabado sea el dulce nombre de Dios. Lo tiró por tierra, lo humilló. Pero como este hombre tuvo un verdadero encuentro con Dios, entonces este hombre se mantuvo en humildad. Entonces ahí este hombre empezó a predicar el evangelio, a servirle como instrumento a Dios. Porque eso pasa cuando somos humildes. Cuando somos humildes, servimos de instrumento para Dios. Santo es el Señor. Cuando nos mantenemos humildes, entonces Dios nos usa como su instrumento. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Mantén la humildad. Santo es el Señor. Y ese es uno de los problemas que puede suceder. Que luego de que Dios empiece a hacer algo en nuestra vida, puede venir la soberbia, porque el enemigo se puede meter. Entonces por eso siempre tenemos que tratar de mantenernos en la presencia de Dios, buscando a Dios, haciendo las cosas que a Dios le agradan, para mantenernos en humildad delante de Dios. Gloria a Jesús, aleluya, que Dios te bendiga grandemente y que la paz y la misericordia del Señor te continúe bendiciendo. Tenemos que mantenernos humildes. Dios te bendiga. Este mundo y representar el reino de Dios aquí en la tierra. Que tú también tengas compasión de cómo están los tiempos.